In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Muy buenas tardes y bienvenidos a Apocalipsis Hoy. Esta es una serie de presentaciones sobre la Biblia, sobre las profecías bíblicas y cómo se relacionan con los días en los que estamos viviendo. Me da mucho gusto darles la bienvenida a todos los que están aquí en el Cashman Center en Las Vegas y a todos los que nos están viendo desde todas partes del mundo y desde los Estados Unidos también, claro. Quizás no debería decirles esto a los que viven en algunos estados como Minnesota, Michigan y allá en el norte, en Canadá. Decirles cómo cómo está el clima aquí en Las Vegas. Quizá no es nice, no es muy amable, pero lo tengo que decir. Quiero decirles que hoy en el coche tuve que prender el aire acondicionado del coche. Estaba tremendo el clima. En el verano, la gente del norte, las temperaturas allí son buenas, pero acá en Las Vegas estará a 120, 115, 120. Así que ahora nos reímos un poco, pero en el verano son ellos los que se ríen, ¿verdad? Bueno, estamos contentos de que estén aquí hoy, de que están acá, que han estado viniendo noche tras noche y que están siendo bendecidos por lo que están escuchando. Anoche estaba sentado allí y estaba viendo lo que estaba sucediendo y estaba viendo, observando a todos ustedes. Estamos tan apenas un bloque de Las Vegas Boulevard y cuando uno va hacia el sur llega a ese lugar que se llama el Strip, donde están todos los casinos con cientos de miles de personas que están viendo magos y están haciendo shows y pagando caro para ver esos shows, para escuchar humoristas, comediantes, etc. Y cuando acaba el show, en todos estos lugares, las personas salen vacías, igual que entraron. Pero aquí es diferente. Usted ha venido aquí y ha venido fielmente cada día para escuchar a John Bradshaw. No es un acto, no es entretenimiento, es simplemente abre la palabra de Dios y comparte cosas que pueden cambiarte la vida. Y cuando sales de aquí, lo que has aprendido no se acabó, sino que continúa bendiciéndote, continúa inspirándote y guiándote en tu vida. Así que simplemente quiero decirle que estoy contento que están aquí y los que están sintonizando en otras partes, también estamos contentos que están sintonizando. Quiero decirles también que mañana no habrá reunión. Así que no hay presentación mañana jueves, ¿ok? No lo va a encontrar mañana, ¿verdad? Pero el viernes, sábado y domingo, el fin de semana, vamos a tener unos temas interesantes, así que planee sintonizarnos entonces. Y ahora, antes de que John entre y abra la palabra de Dios, me da gusto presentarles a Walina. Ella viene desde Las Vegas, es una gran cantante y ha bendecido a muchas personas en todas partes de este país. Así que en su corazón y en su vida lo que ella quiere es compartir el Evangelio y el amor de Dios. Gracias por estar aquí con nosotros. Don't surprise you, you've known me from the start.
my failures and successes, well, Lord, you've seen them all. In all my resolution, still I stumble now and then, but you remain just like you've always been. Faithful, unchangeable, ever-present help when I'm in need. Counselor, Lord, you are wonderful, patient, loving Father to me. In a world lost in uncertainties, I'm sure you'll always be an ever faithful Father, an ever faithful Father to me. And like a child who reaches for things best left alone, and learns too late that Father really knew best all along. You held my hand in sorrow, you helped me to believe, you gently promised you would always be to me. In a world lost in uncertainties, I'm sure you'll always be an ever faithful Father, an ever faithful Father to me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. In a world lost in uncertainties, I'm sure you'll always be an ever faithful Father, an ever faithful Father to me. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Apocalipsis Hoy. Les he traído por escrito está. Me llamo John Bradshaw y quiero darles la bienvenida a este lugar porque esta es nuestra quinta presentación. En realidad es la 10ª porque es la quinta vez que venimos. Sin embargo,
estoy cada mañana también aquí a las 10:45 y a veces veo a algunos de ustedes. Así, si siguen viniendo mañana y tarde, algunos van a aprenderlo de memoria. Así que quiero también darles la bienvenida a nuestros amigos en Houston, Texas, en Argentina, en Mauricio, la isla de Mauricio, y en muchos lugares de todas partes del mundo. Hoy quiero empezar también con otra encuesta que quiero tener para ustedes. Esta es la encuesta en la que usted puede participar por el teléfono, con su teléfono celular, puede hacerlo con Twitter o puede hacerlo en Revelation Today en el Internet, ¿ok? Así que puede llamar a ese número para hacer la encuesta, participar, es el 22333, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cuál es la amenaza más seria que enfrenta este mundo? De esas 4 respuestas, ¿cuál crees tú que es la más importante? ¿Terrorismo, problemas financieros, violencia o la desintegración de la familia? ¿Ok? ¿Cuál de esas 4 crees que es la más importante, la más grande amenaza de este mundo? Si crees que es el terrorismo, el código es terror. Si es problemas financieros, finance prob. Si es violencia, violence. Y si es desintegración de la familia, family break. ¿Ok? No estamos hablando acá estamos hablando de lo que es la desintegración de la familia. Así que ya empiecen a enviar sus text messages y sus twitters. Y bueno, ya estamos empezando a ver los resultados. Por ejemplo, ya vemos que un 64% dicen que es la destrucción de la familia, la violencia, 10%, 22% los problemas financieros, el terrorismo, el 4%. Ok, miren cómo el 4% dice que es terrorismo, 22% problemas financieros, 12% violencia y ahora 62% sobre la destrucción o la desintegración de la familia. Y estas respuestas siguen viniendo conforme ustedes siguen llamando, ¿ok? Y enviando sus mensajes de texto. Muchas gracias por participar, porque esto me ayuda a mí a saber cuál es la opinión de nuestra audiencia, no solamente de los que estamos aquí, pero alrededor de todo el mundo. Ok. Mañana no vamos a estar aquí, recuerdan, pero el viernes sí vamos a tener un tremendo tema. Se titula El Plan Global de Apocalipsis, porque en el mundo hay muchas dificultades, problemas, inquietud, pero Dios tiene un plan que se encuentra en el libro de Apocalipsis que está bien interesante, y eso lo veremos el viernes. El sábado vamos a ver la señal eterna que Dios tiene en Apocalipsis, y eso vamos a ir a profundizar en el libro de Apocalipsis. Y el domingo, en esa misma línea, vamos a ver el encubrimiento más grande en la historia del mundo. Y cuando lleguemos al final de nuestro programa hoy, ya saben, voy a intentar responder algunas de las preguntas. Recuerde que tenemos una caja para preguntas, sugerencias afuera. Así que lo primero que vamos a hacer es orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque estamos aquí esta tarde, aquí alrededor de tu palabra. Queremos pedir que tú nos bendigas a todos los que hemos venido. Algunos han cambiado su horario, han arreglado sus vidas, su rutina para estar aquí escuchándote o en otras partes del mundo. Así que pido que al estudiar todos podamos reconocer que ha sido una bendición,
que es como que te hemos escuchado en nuestro corazón. Así que por eso, Señor, háblanos en esta noche. Queremos oír tu voz en esta noche. Guíanos en este propósito. En el nombre de Jesús. Amén. En 1961, el presidente John Kennedy les dio un desafío muy grande al Congreso de los Estados Unidos y dijo: esta nación se ha comprometido a conseguir una meta antes de que acabe esta década, de que un hombre vaya a la Luna y regrese. ¿Qué propósito tan audaz, qué meta tan extraordinaria? No solamente llevar a un hombre a la Luna, pero traerlo de nuevo sano y salvo. Esta es la primera vez que esto se hizo en la historia. Y cuando lo dijo esto en 1961, parecía esto una meta que era imposible de conseguir. Pero antes de que acabara la década, en 1969, un hombre que nació en Ohio que se llamaba Neil Armstrong, puso su pie en la Luna, 230.000 millas de distancia o 500.000 de kilómetros. Y los 3 astronautas eran Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin. Les llevó como 3 o 4 días llegar hasta la Luna. Iban muy rápido, a 4.000 millas por hora. Y pasaron un día en la Luna, Neil Armstrong. Y desde Apolo 11 llegaron en una nave más pequeña que se llamaba el Águila, y de allí llegaron y salieron a la Luna. Las palabras más significativas, las palabras que todo el mundo recuerda memorables, son esas pocas palabras que Neil Armstrong dijo cuando dio el primer paso en la superficie de la Luna. Dijo: un pequeño paso para un hombre, pero un paso gigante para la humanidad. Esas palabras han quedado recordadas, inmortalizadas, por así decir. Algunas de las palabras más famosas en la historia, sobre todo en la historia moderna. Un mensaje para el mundo desde el espacio. Pero vamos a mirar a un mensaje también que viene desde el espacio, que viene desde más allá de las estrellas, pero a este planeta, un mensaje muy, muy importante. Este mensaje está en el libro de Apocalipsis y es para los últimos días en la historia de este mundo. Este libro de Apocalipsis enfoca sobre todo en la persona de Jesucristo. El centro de este libro es Jesucristo. Él es el núcleo, Él está al centro de este libro. Y Él revela cuál es su plan para este mundo y expone, obviamente, el plan del diablo también. En el capítulo 13 hay una profecía bien interesante porque trata de una bestia que quiere que se adore a esa bestia. Y dice que todo el mundo siguió a la bestia y todos, excepto un grupo pequeño, adoraron a la bestia. Y en contraste con ese capítulo 13 está el capítulo 14, donde encontramos una profecía que es el último mensaje de Dios a este mundo, un mensaje de misericordia y de amor a este mundo, que todo el mundo debe oír. Este mensaje viene más allá de las estrellas, viene para dirigir la atención del mundo hacia Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Abran conmigo en el capítulo 14 de Apocalipsis y en el versículo 6 dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Déjenme que pare un momentito acá. La Biblia dice que el evangelio eterno es proclamado en este libro de Apocalipsis. El evangelio eterno
este evangelio final. Este es el último mensaje de Dios al mundo, que va a todo el mundo o a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Y sin embargo, es curioso que hoy día esto no se oye desde los púlpitos en las iglesias, no se oye en los seminarios, no se oye en ninguna parte. Y sin embargo, el último mensaje, el mensaje final, es el evangelio eterno y dice, todo el mundo debe de oírlo. Y debe de ir a todos los países, nación, tribu, lengua y pueblo. En el libro de Apocalipsis, un ángel representa un mensajero y este mensajero trae el mensaje. Y este ángel se ve volando en el medio del cielo y no puedes evitar verlo y oírlo. Y habla con una gran voz, de acuerdo a lo que dice en el versículo. Así que el ángel es visto, es oído por todo el mundo. Todo el mundo tiene que oír este mensaje. Este es el mensaje del Evangelio eterno. Y estos son buenas noticias para todos. El otro día vimos señales que muestran que Cristo está por venir. Y uno de las señales que no mencioné en San Mateo 24 es que este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. Y entonces, dice, vendrá el fin, vendrá Cristo. Este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, como un testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahora en Apocalipsis 14 dice que el Evangelio eterno llega a todas partes. Así que ves, el mensaje de Apocalipsis dice que va a llegar a todo el mundo este mensaje y todo el mundo va a tener que tomar una decisión. Y todo el mundo tiene que oírlo antes de que Cristo regrese. Recuerde, el Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Así que el último mensaje es de buenas nuevas al mundo. ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, empezamos en el versículo 6 y ahora vamos a ver el 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria. Eso es interesante, ¿eh? Dice la Biblia que Dios es amor. Y ahora aquí tenemos un mensaje de que tenemos que temer a Dios. Obviamente no quiere decir tener miedo de Dios, asustarse de Dios, meterse en un rincón. No. Quiere decir servir a Dios, respetarlo, reverenciarlo a Él, darle a Él el respeto, total respeto que Él se merece, darle gloria a Él. ¿Por qué? Dice el ángel, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora vamos a ver eso en más detalle hoy. Vamos a ver de qué se trata eso. Pero lo que dice es, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, veamos en el contexto. Este es en el contexto del último mensaje de Dios al mundo. Este es un mensaje del Evangelio para que llegue a todo el mundo. Teme a Dios, dale gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado y adora a aquel que creó el cielo y la tierra. Esto es muy importante que lo entendamos, porque este es un llamado también a adorar a Dios, a adorar a Cristo. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el Creador. Dice en San Juan 1 que todas las cosas fueron creadas por Él. En Colosenses 1 dice lo mismo. Como ya hemos visto, no quiere decir que el Padre y el Espíritu Santo no estuvieron involucrados, pero dice la Biblia que Cristo fue el agente activo que creó el mundo. Y al final de la historia del mundo, en este último mensaje dice que es un llamamiento para adorar a Cristo como creador. Y esto está en contraste con lo que dice en Apocalipsis 13, que es adorar a la bestia, a una criatura y no al creador. Así que fíjense, la última crisis en la historia del mundo va a estar centrada en la cuestión de la adoración. ¿A
quién vamos a adorar? ¿A la bestia, como dice Apocalipsis 13, o a Jesucristo, el Cordero de Dios, en el capítulo 14? Por eso este último mensaje es una llamada a adorar al Creador Jesucristo. Otro mensaje más llega ahora en el versículo 8, capítulo 14, 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Como en la antigua Babilonia cayó en la época histórica cuando el profeta Daniel vivió, igual va a haber también una Babilonia moderna que también va a afectar al mundo y sobre todo al pueblo de Dios, pero igual que la Babilonia antigua cayó, también la nueva moderna Babilonia va a caer también y va a ser destruida. Después viene un tercer ángel y dice en el versículo 9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su mano o en su frente, esas personas va a beber del vino del furor de la ira de Dios. Así que va a haber un grupo que no se va a salvar, que son los que adoran la bestia y reciben la marca de la bestia. Dios no envía este mensaje porque quiere ser duro con nosotros, cruel. No quiere excluirnos del cielo. ¿Por qué nos lo envía? Porque Él quiere que nos salvemos. Él no quiere asustarnos. En el capítulo 12 dice aquí, mire cómo dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué Dios da este último mensaje al mundo? Para que este mensaje produzca un grupo de creyentes que sean obedientes a Dios y que tengan la fe de Jesús. Y este grupo es salvo y están listos para estar delante de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios envía estos mensajes porque quiere que los entendamos, que cambie nuestra vida y entonces estar listos para recibir no la marca de la bestia, sino el sello del Dios viviente. Por eso la Biblia dice que la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Babilonia está cayendo. No adores a la bestia, adora a Dios. Fíjense, vayamos un poquito atrás. Vamos a enfocarnos en un aspecto de este mensaje. En el capítulo 7 en el capítulo 14, versículo 7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Yo quiero decirles que no hay que tener miedo del juicio. Al contrario, hay que enfrentar el juicio con confianza. ¿Cuáles son las implicaciones de un juicio? Si usted está en una gasolinera, en un mini mercado de esos, y el policía te agarra porque estabas intentando robar o lo que sea, a lo mejor te deja ir con una advertencia o a lo mejor te manda a corte y tienes que enfrentar la cárcel. Lo mismo si robas un coche o robas en un banco o lo que sea, te va a llevar a la cárcel. Obviamente vas a tener que ir a un juez, enfrentarte al juez. ¿Y qué es lo que qué puedes esperar? Si fuiste cogido con las manos en la masa, pues la ley te va a caer y vas a ser declarado culpable de los cargos. Pero aquí en los últimos días de la historia del mundo estamos viniendo ante Dios y obviamente todos somos culpables de haber pecado, porque dice la Biblia que todos hemos pecado y y las consecuencias del pecado, el pago del pecado es la muerte. Así que va a haber un juicio y si en este juicio Dios está mirando quién ha pecado y quién no ha pecado, pues entonces Él va a ver que la inmensa mayoría son los que han pecado. Y no va a haber nadie en el otro lado. Y no se va a ver bien, ¿verdad? Pero la Biblia dice que va a haber un juicio, pero no tienes que tener miedo, aunque eres culpable del pecado.
el juicio es importante que lo entendamos. Podemos ir en el capítulo 7 de Daniel, donde se nos dice también que hay un juicio, y es un paralelo a lo que está hablando. Mire lo que dice Daniel. Recuerde que Daniel y Apocalipsis tienen mucho que ver en común. Dice mucho de lo que escribió San Juan en Apocalipsis también está dicho en el libro de Daniel. Miren cómo dice Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Daniel habló del juicio. ¡Qué escena tan impresionante! Imagínense, qué inspiradora esa escena. Otros escritores bíblicos también, 2 Corintios 5, también dice, San Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para ese se refiere a ti y a mí. Y todos los hechos se recibirán, se verán, incluso las cosas que están ocultas, porque los jueces de esta tierra a veces no ven todo y nosotros intentamos esconder lo que dice. Pero en el caso de Dios nada está oculto, porque Dios va a revelar todas las cosas. En Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Va a venir, el juicio va a venir. Miren, en Eclesiastés 11 dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así que puedes beber, tomar, divertirte, pero recuerda que va a haber un día de juicio. Puedes vivir como si no hubiera Dios, pero un día, dice la Biblia, vas a enfrentarte a Dios. Puedes vivir tu vida sin considerar para nada al Señor, pero tarde o temprano el Señor dice que ese día va a llegar en el que tú vas a enfrentarte al juez. Y termina diciendo, y este libro de Eclesiastés es interesante porque concluye con un resumen de lo más importante. Miren cómo dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y Salomón mismo que escribió, y probó todo en la vida, pero al final llegó a la conclusión de que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, es lo más importante, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea encubierta, sea buena o sea mala. Aún las cosas que tú pensó que nadie te veía, las cosas que hiciste detrás de las puertas cerradas, detrás de los lugares donde tú pensabas que nadie te veía, porque Dios ve a través aún de las paredes. Y esto es algo serio, mis amigos. Cuando Daniel vio el juicio y vio ese río de fuego y los miles y miles estaba mirando hacia el futuro. Pero cuando San Juan escribe en el capítulo 14, dice que la hora de su juicio ha llegado, ha venido ya, ha llegado. Así que uno de estos días se dirá por los habitantes de este mundo, es el día del juicio. Ahora, esto es interesante en el capítulo 22 de Apocalipsis, que dice en el versículo 12, he aquí, yo vengo pronto. Él está hablando de su venida y dice, y mi galardón, mi recompensa, para dar a cada uno según su obra. Ahora, vamos a ponerlo de esta manera. Si Jesús va a venir dentro de una media hora, ya tendría que haber decidido antes de que viniera qué recompensa va a traer para cada persona, ¿verdad? Es como cuando vas a la casa de tus suegros en Christmas, en Navidad, y antes tienes que decidir qué regalo vas a llevar, antes de que llegues. Bueno,
el Señor está decidiendo también, antes de venir, cuál va a ser su recompensa para unos y para otros. Por eso, cuando Cristo venga, va a haber gente viviendo en este mundo cuando Cristo venga. Y por eso el juicio tiene que ser antes de que Cristo regrese. Fíjense, Cristo vino, caminó con ellos aún en el jardín del Edén. Y después que vino fue cuando Él les pasó la sentencia. Después también en la época de la Torre de Babel, Dios vino y vio cómo estaba la situación. Lo mismo sucedió en Sodoma y Gomorra, envió los ángeles y vio lo que estaba sucediendo. Y después vino el juicio. Lo mismo sucedió en el tiempo del diluvio. El Señor vino y vio lo que estaba pasando. Dice la Biblia que vio, investigó. Y después vino el juicio en el forma del diluvio. Es decir, que antes de que Cristo venga, antes va a investigar lo que está sucediendo en este mundo y en la vida de cada uno. Ahora, ¿cuándo será este juicio? Y esto es algo bien interesante, les voy a decir ahorita mismo, porque Dios ha establecido una fecha exacta para esa fecha. En Daniel 8:14 nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. No es como diciendo el 20 de julio o lo que sea, no. Pero él pone una fecha en realidad, una fecha para este juicio. Y dijo, llegará después de cierto tiempo y el santuario será purificado. Vamos a intentar entender eso. Cuando tú vienes a la Biblia, descubres que hay dos santuarios. Un santuario aquí en la tierra y un santuario en el cielo. Cuando el pueblo de Israel estaban en el desierto, tenían un santuario que era portátil, lo llevaban donde quiera que ellos iban. Y cuando llegaron al destino final en Jerusalén, edificaron el templo de Jerusalén. Es decir, el templo terrenal y el santuario de Dios o templo celestial. Y una vez al año, el santuario era purificado. Durante todo el año, en el sistema hebreo, durante el año, cada día los pecadores venían al santuario, traían su cordero o una cabra. Vamos a pensar en un cordero. El pecador traía el cordero y entonces lo traía al santuario y ponía las manos sobre la cabeza del cordero y confesaban su pecado. Por eso, simbólicamente, el pecado del hombre pasaba al cordero y entonces el cordero era matado, era sacrificado. Y es difícil ver la yugular cuando se le corta la yugular a un cordero. Es decir, el pecado se transfería del pecador al cordero. Ahora, el sacerdote tomaba algo de la sangre y entonces lo llevaba adentro del santuario y lo esprayaba, por así decir, salpicaba en la cortina del santuario. Así que el pecado pasaba del pecador al cordero, del cordero a la sangre y de la sangre al santuario. Y así pasaba durante todos los días del año. Así es como ellos lo hacían para enseñarles a las personas el perdón del pecado. Hasta que llegaba el día en el que el santuario era purificado. Ese día era el día del juicio, por así decir, el día de la expiación. Era una ceremonia especial. El sumo sacerdote era el que oficiaba. Él llevaba la sangre no solamente al lugar santo, pero al segundo apartamento, lugar santísimo, y entonces echaba parte de eso. Y eso era símbolo de que el santuario era limpiado, que ya no había más registro de pecado. El pecado era eliminado del santuario. Y eso sucedía el día de la expiación. Los pecados eran expiados.
Por eso ahora ya eran libres, era un tiempo de regocijo, porque ya habían restablecido la comunión con Dios. Eso era lo que significa en la purificación del santuario en aquellos días. Pero cuando Daniel escribió hasta 2300 días luego el santuario será purificado, los judíos obviamente sabían de qué se trataba, porque sabían que eso simbolizaba el día del juicio. Ese santuario Dios lo usaba para cosas especiales, sobre todo para que fuera una ilustración para el pueblo de Israel del plan de la salvación, pero no solamente en palabras, sino en ejemplos vivos, intentando hacer ver la gravedad del pecado, de que el pecado de uno, cuando pasaba al cordero inocente, tenía que morir en lugar de uno. Por eso era una manera muy buena de aprender el plan de la salvación. Cuando salieron de Egipto fue cuando fueron en su camino a la tierra prometida, y fue cuando Dios le dijo a Moisés en Éxodo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Señor quiere habitar con nosotros, quiere vivir con nosotros. Háganme un santuario, una casa para que yo pueda vivir con ustedes. Eso es lo que Dios siempre ha querido, y un día, Dios mediante, vamos a poder verlo en la realidad. En Éxodo 25, ahora en el 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así haréis. Es decir, Dios hizo los planes, se los enseñó a Moisés y le dijo: sigue los planos que yo te he dado. Le dio los planos, le dio el patrón de lo que tenía que hacer. En el santuario había dos compartimentos, dos partes. Había una que se llamaba el lugar santo, más grande, y después había otro apartamento más pequeño que se llamaba el lugar santísimo, y solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Cada día los sacrificios se hacían de los animales y la acción tomaba lugar en el lugar santo. Pero en este día especial entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, y entonces el santuario era purificado o limpiado. Era el símbolo del día del juicio para Israel. Así que vamos a leer varios textos para entender. En Hebreos 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, es decir, la primer cuarto, estaba el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. En este lugar estaba el arca de la alianza, estaban los 10 mandamientos, y encima del arca había como una bandeja donde estaba lo que se llama el propiciatorio. Y Dios nos dio los 10 mandamientos, y obviamente Él quiere que los cumplamos. ¿Hemos hecho buen trabajo? No, obviamente no. Hemos quebrantado esos mandamientos. Y allí en el lugar santísimo del santuario celestial, allí están los 10 mandamientos, y encima de los 10 mandamientos está el propiciatorio, dando a entender que aunque hayas fallado en cumplir los mandamientos, hay esperanza y hay misericordia para ti. Así que están los mandamientos y encima está el propiciatorio, y Él dice: yo voy a ser misericordioso contigo. En Hebreos 9, en el versículo 6 y 7, dice: y estas cosas fueron ordenadas, y los sacerdotes entraban siempre en el tabernáculo, pero en el segundo
en el que solamente entraba el sumo sacerdote, entraba una vez al año para ofrecer la sangre por él y por cada uno de nosotros. Es decir, eran sacrificios que se hacían cada día. Y la sangre del sacrificio entraba en el lugar santo, pero un día entraba en el lugar santísimo y se limpiaba o se purificaba completamente en el día de la expiación. ¿Qué tiene esto que ver con Jesús? Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino, pausemos un momentito aquí, Jesús no ha entrado en el santuario terrenal, no. Eso es solamente una figura de la cosa real. Pero Jesús entró ¿dónde? En el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No contra nosotros. En la presencia de Dios por nosotros. Alguien tendría que decir amén, ¿eh? En la presencia de Dios por nosotros, no contra nosotros. ¿No es eso bueno para emocionarse? No está en contra de nadie. Dios quiere ayudarte. Por eso es que dice, ven a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os daré descansar. Yo quiero ayudarte, estoy de tu lado. Tengo gracia, tengo misericordia para darte. Por eso dice que Cristo está en ese templo celestial, en ese santuario celestial, en el que aparece en nuestro lugar. Por eso yo estoy agradecido que tenemos un sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 4, y ahora en el versículo 14, Hebreos 4:14 dice, viendo que tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos nuestra procesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca, que se puede identificar con nosotros, puesto que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos, pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que tenemos un sumo sacerdote en el cielo. Él es el que nos representa ante nuestro Padre Celestial. Y Él dice, puedes venir a mí. Yo estoy contigo, no estoy contra ti. Yo soy tu sumo sacerdote. Así que vamos a resumir un poquito. Durante el año, la sangre entraba en el santuario. Pero al final del año, el registro del pecado era limpiado, era purificado. Tenemos ahora en el cielo un sumo sacerdote que igual que en el santuario terrenal era limpiado, purificado, dice la Biblia que en el santuario celestial habría un día también esa purificación, esa limpieza del santuario que es equivalente al día del juicio. ¿Usted ha pensado por qué Dios necesita juzgarnos? Él sabe que ya hemos pecado, ¿verdad? Él sabe todo lo que hemos hecho. Entonces, ¿para qué tener un juicio? ¿Habrá algo que Dios no sabe? No, vamos a oír a un testigo qué es lo que ha hecho Juan, qué es lo que ha hecho John. Así que vienen los abogados y van a decir, no sé qué es lo que vamos a hacer con ella o con él. Vamos a tener una corte y a ver lo que dice el jurado. No funciona así. Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente, sabe todo. Pero ¿por qué se necesita el juicio? Se necesita porque Dios quiere demostrar que aquellos que son salvos de verdad y que los que se pierden porque han escogido perderse. Por eso cuando tú aceptas a Cristo y te mantienes unido a Él, esos son los creyentes fieles. Entonces el Señor quiere demostrar que esos que tienen fe, no importa lo que hayan hecho en el pasado, son salvos. Dios no te va a hacer pararte allí delante de él y decir, ay no, tú en 1996, ¿qué hiciste esa tarde? Oh,
coche estaba aparcado delante de una cantina. No, Señor, es que era una llanta que se me ponchó. No. Había ángeles que te estaban viendo y sabían exactamente que estabas invitando a todo el mundo. No, el Señor no va a hacer eso. Si Él quisiera que nos perdiéramos, ya estaríamos perdidos hace tiempo. Pero este juicio es un juicio que quiere demostrar la justicia de Dios. Así que no importa lo que el pecador haya hecho, si ha aceptado a Cristo, ya está listo, es justificado. Si no, imagínate, el Señor estaría leyendo 100 años toda la lista de tus pecados, ¿no? No. El juicio va a demostrar quién es el verdadero creyente y quién no es. Por eso no hay que tener miedo. Pero dije que íbamos a decir cuál es la fecha. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a ser esta purificación del santuario celestial va a tomar lugar? ¿Cuándo es cuando esto va a tener lugar? Bueno, miren lo que dice. Dice en Daniel 8:14, y él dijo hasta 2300 días, tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, aunque Daniel era un profeta, él no entendía todo tampoco. Es más, cuando uno lee esto, esta profecía fue tan rara que le preocupó a Daniel. Mire, en Daniel capítulo 8, unos cuantos versículos más después del capítulo 14, dice en el capítulo 8, versículo 15, dice, y después de la visión, yo quise entenderlo durante 6 días, hasta que el ángel Gabriel fue enviado para enseñarme. Y el versículo 17, y entonces él vino y yo tuve miedo y caí de cabeza hasta que él me explicó. Y le dijo, cierra porque esta visión es para el tiempo del fin. Y Daniel se sintió hasta enfermo. Y aquí tenemos a Dios diciendo, va a haber un día del juicio después de 2300 días. Los hebreos estaban en cautiverio en Babilonia y Daniel sabía que iban a estar en Babilonia por mucho más tiempo. Pero le dice en el versículo 19, pero yo te dejaré saber lo que va a suceder en el tiempo del fin, porque en el tiempo, la visión de las mañanas y la tarde es verdadera, así que cierra la visión porque va a durar por muchos días. Pero para Daniel eran unos 500 años antes de Cristo. Y el Señor le está diciendo que la visión es para el tiempo del fin. Es una visión que tiene 2300 días y después el juicio. Pero 2300 días entre 365 días al año son unos 6 o 7 años. Así que en el tiempo de Daniel, 6 o 7 años no es el tiempo del fin en la vida de Daniel. Pero la visión dice 2300 años para los días del fin. En la profecía bíblica hay muchos símbolos que se usan y cuando Dios dice días, está usando un símbolo. En la profecía bíblica, un día representa un año. Te he puesto un día por cada año. Y hay muchas iglesias que hablan de 7 años de profecía, 7 años de tribulación. Bueno, ¿de dónde lo agarraron? Pues de aquí, porque en la Biblia un día representa un año. Y podemos ir a Ezequiel, a Números 14, donde dice claramente que un día representa un año. Así que estos 2300 días representan en realidad 2300 años. Así que él entonces entiende que los judíos van a estar, si el juicio va a ser 2300 años, que los judíos van a estar todavía cautivos durante tantísimos años. Pero entonces el Señor le dio
un entendimiento diferente para que pudiera comprenderlo. En el capítulo 9, versículo 21, dice, y aún estaba yo hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Así que el Señor le dijo a Gabriel, vete allí y explícale a Daniel los 2300 años, la profecía de los 2300 años, porque va a haber un juicio, pero va a ser después de 2300 años, así que ayúdale a Daniel a entenderlo. Y entonces el Señor le explicó esto a Daniel a través del profeta, del ángel Gabriel. Ok, entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, que durante estas 70 semanas varias cosas importantes iban a suceder. 7 semanas, ¿cuánto es? Muy poco tiempo, ¿no? Pero no estamos hablando de 70 semanas, es un año y medio. Pero no. Si usamos un día por un año, que es lo que dice la clave profética, entonces 70 semanas representan 490 años. Exacto. Es decir, lo que Dios está diciendo es que le estaba dando a Israel 490 años para que se arrepintieran. Es como un tiempo de prueba para el pueblo de Israel. Entonces le preguntó Daniel, bueno, Señor, ¿cuándo es cuando yo necesito arrepentirme? ¿Cuándo empieza este tiempo? ¿Cuándo empieza? Y obviamente el principio y el final de los 2300 días. Así que lo importante es saber ahora cuándo comienza estos 2300 días. Y miren cómo dice en Daniel 9:25. Aquí vemos la fecha en la que empiezan a contarse los 2300 días. Porque si se encuentra dónde empieza, podemos después sumar los 2300 años y ver dónde acaba. Por eso miren cómo dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que se da cuenta, entiende, dice, que desde el decreto para edificar y reedificar Jerusalén, bueno, si tú eres un judío, obviamente vas a estar familiarizado con la profecía, porque los judíos estaban en el cautiverio en Babilonia, eran extranjeros en esa tierra y ellos querían regresar a Israel. Y desde el decreto para restaurar Jerusalén, que estaba en ruinas, ellos no tendrían problema en saber cuándo iba a salir el decreto, porque esto es como si dijéramos el 4 de julio para los judíos o como el 16 de septiembre. Es decir, desde que salió el decreto para restaurar Jerusalén hasta el Mesías habría 69 semanas proféticas, ¿no? O en este caso 483 años. Y esto es importante saber desde cuándo empieza el decreto para restaurar Jerusalén, porque eso es lo que marca el comienzo de las 69 semanas. Porque cuando haces eso, 69 semanas por 7 días cada semana, nos da 483 años. Es decir, lo que está diciendo el Señor es el día en el que Cristo iba a ser ungido, hasta el día que vendría el Mesías. Y tú sabes, esos fariseos, esos escribas, los líderes religiosos no tenían excusa. Ellos sabían cuándo iba a venir el Mesías. Estaba escrito en la profecía. Daniel lo escribió claramente. Sabían exactamente cuándo iba a venir. Desde el momento del decreto para edificar Jerusalén hasta que venga el Mesías,
serían 483 años o 69 semanas. Bueno, ¿cuándo sabemos la fecha del decreto? Bueno, en Esdras capítulo 7, en el versículo 13, dice, el decreto para restaurar Jerusalén se dio en el año 457 a.C., porque los persas eran muy particulares en cuanto a guardar los registros. Así que hay que empezar a contar desde el decreto, en el año 457 a.C., y entonces empiezas a añadir los años, es decir, 483 años, es decir, las 69 semanas, y entonces llegamos al Mesías, al año 27. El Mesías quiere decir el ungido. Así que si haces las matemáticas y lo sumas, eso nos lleva al año 27 después de Cristo. Si usas un calculador, obviamente vas a estar corto un año porque no hay año cero. Desde el año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo es solo un año, ¿verdad? No hay 2 años, ¿ok? No hay año cero, ¿ok? Desde el año 457, 483 años, nos llegamos al Mesías, sería ungido en el año 27 después de Cristo. Ahora, ¿sucedió eso? Porque el Señor tomó un gran riesgo, ¿no es cierto?, de decir cuándo iba a venir el Mesías. Un día habrá un decreto, y cuando agarres el decreto, entonces después, 483 años, viene el Mesías. ¿Se imaginan que eso hubiera sido por casualidad? Es imposible que Daniel lo hubiera hecho así, lo hubiera inventado. No, Cristo estaba detrás de esto. Mire lo que dice en San Lucas capítulo 3. En el versículo 1, Lucas 3:1, dice, nos da la fecha del bautismo de Jesús en el 15º año del imperio de Tiberio César. Y entonces lo define mejor. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea. Es decir, en el año 15 del reino de Tiberio César. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuándo fue bautizado? En el año 15 del reino de Tiberio César. ¿Qué año fue ese? El año 27 después de Cristo, tal como dice la profecía. Hay alguien que ahora ve en Las Vegas a un mago sacar a un conejo de un sombrero y la gente se sorprende y aplaude. Bueno, esto es algo mucho más extraordinario. Dice que el Mesías vendría en el año 27 después de Cristo y efectivamente el bautismo de Cristo sucedió el mismo día, justo en la fecha exacta. Nadie pudo adivinar esa fecha excepto Dios mismo. Justo el día que Dios había dicho. Dios siempre está en lo correcto. Hay gente que cree que la Biblia no se puede confiar. ¿Cómo no se va a poder confiar? Imagínate. Jesús fue bautizado justo en la fecha correcta. Y en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En otras palabras, de acuerdo al tiempo que decía la profecía. Y en Marcos 1:15, el Señor al ser bautizado dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. ¿De qué tiempo que se ha cumplido se refería? El tiempo de la profecía de Daniel. No pienses que los judíos eran ignorantes de estas profecías. Ellos estudiaban y sabían, eran doctores de la ley, escribas, fariseos. El trabajo de ellos era escudriñar las Escrituras. Por eso el Mesías, la Escritura decía que el mensaje vendría 483 años después del decreto. Y efectivamente, ellos marcaron la fecha porque querían que el Mesías viniera. Sin embargo, el Mesías vino como un hombre humilde, iba viajando de un lado para otro, haciendo milagros y grandes señales. Y dijeron, ¿será este el Mesías?
Y Jesús al salir del agua dijo, el tiempo se ha cumplido. En otras palabras, diciendo, yo soy el Mesías. Claro, no lo pudo decir bien alto porque entonces lo hubieran matado, pero el tiempo se ha cumplido. El tiempo que señalaba la profecía en el capítulo 9 de Daniel se ha cumplido. Justo, se ha cumplido extraordinariamente. Y en el versículo 27 dice, y por otra semana confirmaré el pacto, que el Mesías sería cortado. ¿Cuándo fue que Cristo fue cortado? Cuando murió en la cruz. En Daniel 9:27 dice que Jesús confirmaría el pacto con muchos a la mitad de la semana. Sería cesado el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que por una semana después de las 69 semanas el pacto sería confirmado, pero en la mitad de la semana el sacrificio sería terminado. Es decir, Cristo fue muerto. El sistema de sacrificios iba a acabar justo en la mitad de la semana cuando Cristo murió en la cruz. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Por qué Dios rompió el templo, el velo del santuario? Porque dando a entender, no es necesario traer los sacrificios. Este templo humano ya se acabó. Ya no hace falta traer los corderos para sacrificarlos. El verdadero Cordero de Dios ha sido sacrificado. Ahora, cuando necesites el perdón para los pecados, no tienes que mirar al santuario terrenal. Mira hacia el cielo, donde está el santuario celestial, donde está el Cordero de Dios que murió y en el que puedes confiar, el verdadero Cordero de Dios. No traigas ya más los sacrificios. Y la Biblia dice, en el momento oportuno, Cristo murió por los pecadores. Rápidamente, vamos a ver. Ahí está el decreto que fue hecho en el 457. Si añades 483 años, Jesús fue bautizado en el año 27. Iba a confirmar el pacto con los gentiles por 3 años, por una semana más. Pero a la mitad de esa semana que sucedió en el año 31, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y al final de esos 7 años, de esa semana, en el año 34, las fronteras se expanderían porque hasta entonces el evangelio era solamente para los judíos. Pero ahora el Señor dice al final de la semana, no prediques solo a los judíos, sino lleva el evangelio a los gentiles, llévalos a todo el mundo. ¿Esto cuándo sucedió? Cuando Esteban, el primer mártir cristiano, murió. Mataron a Esteban, lo apedrearon. Y cuando eso sucedió, dice la Biblia en Hechos 8, en los Hechos 8, que hubo una gran persecución y dice que los apóstoles se fueron por todas partes del mundo predicando el evangelio. Por ejemplo, déjenme que les lea un versículo en Hechos capítulo 13, dice en el versículo 45, y cuando los judíos vieron esta multitud, se llenaron de ira y oyeron estas palabras y empezaron a contradecir y a blasfemar. Y entonces los discípulos dijeron, era necesario que la palabra de Dios se los anunciara a vosotros primero, pero puesto que ya no aceptáis vosotros, ahora nosotros nos volvemos a los gentiles. Le dio a Israel 70 semanas para que se arrepentiera. 70 semanas, dice la profecía, están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu ciudad, les doy 490 años. Ya ellos habían perdido los reinos del norte de Israel. Y ahora le estoy diciendo, ahora a ti, Daniel, les doy al reino de Judá 490 años. Y si no se arrepienten, voy a tener que continuar y dejar que el evangelio llegue a todas partes del mundo. Obviamente los judíos también se pueden salvar, pero voy a invitar a todos los demás, a los gentiles también, a los griegos, en Asia Menor, en todas partes alrededor del mundo, incluso hasta aquí. Los judíos eran tremendamente racistas. No querían ellos ni siquiera hablar con los samaritanos, eran considerados como Pedros,
no podemos hablar con ellos, pero Jesús dice, olvídate, tienes que superar ese racismo. El evangelio es para todo el mundo, no importa qué raza, qué color, no importa qué casta, no importa qué clase social, el evangelio tiene que llegar a todos. Así fue como el evangelio comenzó a ir a los gentiles. Ahora, fíjense, esta profecía era de 2300 años, solamente hemos visto la primera parte de los 490 años que estaba dedicado para los judíos. Pero fíjense bien, esta profecía que empieza con el decreto y continúa hasta el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús, y entonces cuando termina el tiempo a los judíos en el año 34. El Señor pone como marcas, por así decir, en la historia y todas se han cumplido justo en el debido momento. Sobre todo en este caso en la persona y el ministerio de Jesús. Obviamente el Mesías, Jesús, el Salvador del mundo. Estas profecías obviamente tienen que ver con Jesús. Y está hablando del Mesías cuando le habló a María y a José que iban a ser que iban a hacer el Mesías, cuando habló Elizabeth sobre Juan el Bautista que iba a ser el precursor del Mesías. Y ahora este mensaje que no fue bien comprendido en aquella época, los judíos ignoraron este mensaje y como resultado los judíos rechazaron a Jesús y escogieron a Barrabás. Rechazaron a Cristo y escogieron un anticristo, por así decir, ¿no? Y en los últimos días va a suceder lo mismo, porque la historia, ustedes saben, se repite. Si nosotros no entendemos bien esto, si no lo comprendemos bien, vamos a rechazar a Jesucristo. Lo que se trata en Apocalipsis 14, y en vez de adorar a Dios, vamos a adorar quizá al anticristo, a esa bestia de la que habla el Apocalipsis. Así que vamos a añadir lo que falta. Ok, todavía la profecía no nos ha llevado hasta el día del juicio. El Señor sostiene el mundo en sus manos. Y miren cómo dice ahora. Dice, en el año 34, ahí fue donde nos quedamos con los 490 años para los judíos, pero todavía quedan 1810 años. Y esos 1810 años nos llevan al año 1844, es decir, cuando termina la profecía de los 2300 años. Yo no sé que sea algo especial en 1844, pudo ser 1850, 1920, no importa, pero la profecía dice que ese es el año en el que termina la profecía de los 2300 años. Es decir, el día en el que empezó la purificación del santuario. Es decir, en el cielo Dios comenzó un ministerio especial del juicio. Este ministerio de preparar a un pueblo, para preparar a un pueblo que esté en la presencia del Señor, para preparar a esta gente que estén lista para la eternidad. Estos son los que están determinados y en este juicio se está determinando quiénes son esos que han aceptado a Cristo y quiénes son los que lo han rechazado. La primera parte de esta profecía fue dada para preparar a la gente para la primera venida del Señor y la mayoría no estuvieron preparados, pero la segunda parte de la profecía ha sido dada para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Y yo te estoy diciendo, preparémonos para esa segunda venida. En Apocalipsis 14, 7, dice en el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que ya hemos llegado. ¿Por qué ha durado tanto? Bueno, no sabemos por qué. Pero yo estoy contento de que ha sucedido, porque Cristo ha empezado el juicio en 1844. Si hubiera venido en 1845, quizá ninguno de nosotros hubiéramos estado allí.
pero demos gracias a Dios de que ha durado un poco más. Pero ¿cuánto tiempo más va a continuar? No sabemos ni podemos hacer predicciones. Pero bien adentro en mi corazón, yo pienso que no va a durar mucho más, porque Cristo está en el cielo ahora como tu sumo sacerdote, está haciendo el trabajo, el ministerio de descubrir, de investigar si de verdad has escogido a Jesús o no. Si de verdad depende de Jesús, si tú has aprendido a confiar en Él, si tienes fe en Él, si estás unido con Cristo, no tienes que preocuparte entonces para nada. Pero ahí donde estás y dices, bueno, no estoy muy seguro, no estoy tomando esto muy en serio, esto del cristianismo, si no le he dado mi vida al Señor, quizá es un momento para empezar a pensar seriamente en este asunto y decidir que no es demasiado tarde, porque Cristo está en el cielo por nosotros, no en contra de nosotros. Así que si no estás en el lugar donde deberías de estar, pero el Señor no está jugando, el Señor quiere que te salves. Él está listo para salvarte. Él es tu amigo, Él es tu sumo sacerdote, es tu abogado. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está intercediendo por ti ahora. Quiere salvar a todos los que vienen a Él. Mi amigo, ¿estás dispuesto a venir a Cristo esta noche? La salvación es simple. Jesús, toma mi corazón y hazlo nuevo. Vive tu vida en mí. Quiero que tú entres a mi corazón, en mi vida. Quiero quitarme de en medio y que seas tú el que me guíes, el que me dirijas. Jesús, tu sumo sacerdote en el cielo, Él en este momento está dispuesto a tomarte en sus manos, a ayudarte, a darte la esperanza que necesites. En Barcelona, en los Juegos Olímpicos en 1992, había uno que se llamaba Daryl Redmond, que estaba corriendo la carrera de los 800 metros. Tenían en Inglaterra pocos medallas y estaban esperando que este corredor fuera el que ganara la primera medalla de oro. Este era uno de los favoritos. Así que este hombre se había entrenado toda su vida, había entrenado duro y el gran momento había llegado. Estaba en la semifinal, una carrera más y llegaba ya a la final para alcanzar el sueño de la medalla de oro. La pistola sonó, salió corriendo este Redman como un ciervo, como un venado. Corría maravillosamente de una manera extraordinaria y al llegar a la última curva, Redman estaba ya listo para hacer el sprint final. Estaba el grupo junto, pero él ya estaba listo y cuando hizo el esfuerzo, un músculo en la parte del muslo se le rompió y cayó al suelo. Adolorido, no podía moverse. Y cuando tienes el muslo, el bíceps del muslo roto, no puedes correr ni caminar, puesto que ese músculo se había roto. Y ahí se habían acabado toda su esperanza, todos sus sueños. Qué agonía tan grande. Vinieron los otros corredores, obviamente pasaron, y él no pudo llegar a la meta. Intentó levantarse, intentó hacer un esfuerzo, pero no pudo. En agonía cayó de nuevo, se cayó de nuevo. Era imposible que caminara. Y la gente estaba mirando sorprendida. Pero de pronto un hombre en el graderío bajó de allí con una gorrita que decía sí puedes hacerlo o do it, y salió, corrió
y fue a donde estaba el corredor caído en el suelo. Era su padre y lo abrazó. Y él miró a la cara de su padre y dijo: papi, yo quiero llegar a la meta. Y Redmond lo agarró, su padre lo agarró y dijo: vamos a llegar juntos a la meta. Y puso sus brazos alrededor de su hijo y juntos, cojeando, los llevó hasta la meta. Este atleta lesionado gravemente se apoyó en su padre y juntos llegaron a la meta, y el público aplaudieron y gritando. El más grande aplauso se lo llevó no el que ganó la carrera, sino aquel que cayó, pero que se apoyó en su padre y su padre le dio la fuerza y juntos llegaron a la meta. ¿Sabes qué? A veces yo pienso que esos somos nosotros. Quizá tú estás en la carrera de la vida y te has caído, estás lesionado, estás caído. Tus esperanzas, tus sueños se han acabado. Quizá estás llorando. He caído, he fallado. Pero no te preocupes. Tu Padre Celestial está a tu lado y te dice: si quieres llegar a la meta, vamos a hacerlo juntos. Tienes que apoyarte en Él. Apóyate, échale tu peso y Él te va a abrazar. Y pulgada a pulgada, metro a metro, Él te va a llevar. Va a ser difícil. Puede haber dolor, pero si te apoyas en tu Padre, seguro vas a llegar a la meta. Hay un juicio, pero apóyate en tu Padre Celestial. Apóyate en Cristo, tu Salvador y tu Señor. Puedes tener una música en tu corazón. Vamos a invitar a la cantante que venga otra vez, que nos inspire, que nos eleve. Quiero que tengas esperanza, aunque hay un juicio que toma lugar, pero hay esperanza, porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús. The mighty fortress walls I have built around my foolish heart, how they crumble and they fall as I surrender all to mercy's arms. Bathed in holy rain, cleansed from sinners' bitter stains, holy love remains, and I'm forever changed by mercy's arms. Sweet the surrender, sweet the embrace, sweet the forgiveness to one forever undeserving of His grace, safely encircled, rested and warm, sweet as the taste of love that awaits in mercy's arms. In the light, the life, the way,
is the key unlocking every chain. Sin is lost and freedom gained. The price was paid by mercy's arms. Sweet the surrender, sweet the embrace, sweet the forgiveness to one forever undeserving of His grace, safely encircled, rested and warmed, sweet as the taste of love that awaits in mercy's when I reach my journey's end. How I hope that He will call me friend and reach out for me again, forever spent in mercy's Muchas gracias. Vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos por aquí. La primera dice: ¿hay un infierno eterno para los que se pierden? Bueno, en la semana que viene tengo toda una noche porque porque yo prefiero decírtelo antes en toda una hora en vez de darte una pequeña respuesta ahora, ¿ok? He oído en los últimos años, en los últimos días, Las Vegas será una de las ciudades que serán transformadas del pecado a la salvación. ¿Crees en milagros? Y que muchos vendrán aquí a buscar la salvación. Bueno, la Biblia no dice nada. No dice la Biblia que ciudades enteras van a convertirse. No sabemos. Lo que la Biblia dice es que en los últimos días la iniquidad, la maldad abundará. Si el Señor pudo transformar el agua en vino, Él puede cambiar los corazones, Él puede si la gente desean, puede convertir toda la ciudad de Las Vegas, claro. Pero esto es lo que yo sé, que hay gente aquí en Las Vegas, como en Nueva York, en San Francisco, en Dallas, en todas partes, en Georgia, en todas partes, que han hecho cosas malas, cosas muy malas. Pero donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Por eso yo estoy agradecido de que vamos a encontrar en el cielo muchas personas que vamos a encontrar en el cielo que ahora quizás son prostitutas, que quizás son vendiendo drogas y personas malas. No importa el tipo de crímenes que hayan cometido, pero entre ahora y el fin van a encontrar a Cristo y Cristo les va a cambiar y transformar su corazón.
muchos de los malos, quizá los peores de los peores, van un día a estar en la tierra prometida. Gracias a Dios por ello. Jesús no vino a salvar a los buenos, vino precisamente a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Así que yo no sé si toda la ciudad de Las Vegas se va a arrepentir, eso yo no lo sé, pero todo el que se arrepienta, el Señor lo va a aceptar. ¿Qué piensas de los Illuminatis o del nuevo orden mundial? Los Illuminati es una de esas sociedades secretas. Hay las personas que hablan de eso sobre la trilateral, el Consejo del... En fin, son organizaciones secretas. Algunos creen que estas organizaciones son instrumentos del diablo que van a traer problemas y perdición. Bueno, no sabemos. Y claro, el asunto es que no sé mucho acerca de esas organizaciones porque son secretas y yo no soy parte de ellas. Ahora, quiero decirte también que aunque algunas sean de dudosa reputación y que algunas de las cosas que hagan sean buenas o sean malas, bueno, la Biblia no dice nada de eso. Dice que la lucha no es contra los Illuminati. Ya vamos a ver más adelante en el seminario sobre la marca de la bestia, sobre Babilonia resurgiendo. Esos son los puntos importantes, los asuntos que cuentan en Apocalipsis. Yo no estoy diciendo que esos grupos están malos, son buenos o malos. Yo estoy diciendo que eso no es donde está la acción. En el libro de Apocalipsis nos dice dónde están los asuntos importantes. No dice que nos entretengamos con cosas que son secundarias. El diablo va a intentar entretenernos y distraernos con muchísimas cosas. Pero no quiero entretenerme en estas cosas insignificantes porque en comparación con las otras cosas, el Illuminati son pequeños en comparación con las cosas grandes que Dios tiene en su palabra. Son especulaciones. Hay personas que dicen esto, que dicen lo otro, que fueron en California, no recuerdo el lugar, y los presidentes fueron allí, y Gingrich y Obama y todos, yo no sé quiénes fueron, pero esto es lo que dicen. Yo no sé, ni me importa. La batalla no está ahí. La lucha está en el libro de Apocalipsis y está claramente revelada ahí. Si quieres estudiar todos esos puntos, pues tú estúdialos, pero en este seminario no vamos a concentrarnos en eso. Nuestro enfoque está en lo que dice la Biblia, no lo que dice la gente. Y digo esto amablemente, obviamente, si eso es lo que a ti te gusta, está bien conmigo, pero yo no estoy diciendo que no tiene nada que ver, pero en el contexto de la profecía bíblica no dice nada de eso. ¿Ok? Cuando mueres, dice, no importa si te cremaron, si te enterraron, tu espíritu, ¿dónde va? O te ponen delante con tus cenizas ahí en la sala de alguien. Hasta que Cristo venga y entonces nos va a llevar a nosotros. Bueno, el martes de la semana que viene vamos a estudiar el misterio de la muerte. No se lo pierda porque ese tema es muy interesante y vamos a descubrir qué es lo que sucede cuando la persona muere y vamos a ver todos esos detalles en el contexto de la profecía bíblica. Los Illuminates ya lo vimos eso antes. Recuerde, si tienes pregunta, ponla en la cajita, ¿ok? Cuando la gente en la Biblia vivía 90, 100 años, los años en esa época se contaban también de 365 días porque podrían tener hijos a los 90, a los 100 años. Bueno, lo que sabemos es que la Biblia dice que Adán engendró a su hijo Set cuando tenía 130 años. Y Adán vivió hasta los 900 años. Así que si Eva era su esposa y fueron creados
la misma edad porque fueron creados el mismo día. Entonces, en aquella época, las personas tenían hijos hasta 130 años, porque claro, podían vivir hasta 900 años. Pero el padre de Noé también lo engendró cuando tenía 100 y pico años, 160 años. Así que sí sabemos que Sara, cuando nació su hijo Isaac, tenía 90 años. Y eso fue un milagro porque ella dice que ella ya su matriz estaba muerta, ya había llegado en esa edad, en la edad antes del diluvio, tenían hijos bien tarde. Pero después del diluvio, ya en el tiempo de Abraham, al tener el hijo a los 90 años, ya era un milagro de Dios. Y hoy día las mujeres de 90 años ya están agradecidas que no pueden tener hijos. Okay. Recuerden, estoy dispuesto a contestar todas las preguntas, pónganlas en la cajita, y tenemos también los discos compactos con los temas. Recuerde, también tenemos las lecciones bíblicas que van en más profundidad. Y todas esas cosas que son difíciles de recordar, no se apure, no hace falta. Recuerde esto, Dios dio una fecha para empezar y dio otra para acabar, es decir, cuando comienza el tiempo, el juicio de Dios. Lo único que necesitas es que estamos viviendo en el tiempo del juicio de Dios. Y no hay que preocuparse porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y nuestro abogado. Así que recuerde, buenas noches, pero mañana no tenemos reunión, pero el viernes tenemos el plan global de paz del libro de Apocalipsis, algo bien importante para este fin de semana, ¿ok? Recuerden, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.